donde los 4 evangelios mencionan esta profecía cuando 500 años antes, 520 años, 500 y algo años de antes fue que vivió el profeta Zacarías. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor y para orar por su palabra. Yo le prometo que no lo voy a retener mucho tiempo. Solamente quiero compartir con usted este mensaje de la palabra de Dios. Es más, vamos a leer Zacarías 9:9, donde dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Jerusalén, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en esta mañana leímos, no sé si leímos Mateo, Lucas, bueno, ya leímos Lucas, vamos a leer Mateo 21, o Juan, pero en Mateo 21, dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo lo que leímos: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Galilea. Aleluya. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, por tu palabra que va a ser predicada, que va a ser enseñada, la cual yo te pido, Señor, que tú la prosperes en el corazón de todos los que escuchen este mensaje, Padre. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, para que tú cumplas tus planes y propósitos, Señor. Que tú nos moldees, Señor, y hagas de nuestra vida ese hombre, esa mujer, aleluya, que tú quieres, Señor, que nosotros seamos para tu honra y para tu gloria. Sí, Señor, purifícame como cantábamos hace unos momentos, aleluya. Sí, Señor, hazlo, Señor, en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, unos momentos. Le decía, hermanos, y sabemos que este versículo de Zacarías 9:9, de hecho, los 4 evangelios lo mencionan para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Versículo profético, porque su cumplimiento fue 500 años después de que se habló esta profecía. El cumplimiento, hermanos, y el acontecimiento, lo que sucedió, ha sido tan, ¿cómo le diré? Tan claro, hermanos, como si el profeta estuviera viendo literalmente al Mesías entrando a Jerusalén sobre un pollino. Una visión tan clara, tan exacta, hermanos, que ha dado lugar otra vez a las críticas, diciendo que en realidad lo que el profeta estaba describiendo no era algo que había acontecido, sino que estaba el profeta simplemente diciendo
porque el profeta Zacarías vivió en los tiempos de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue un rey que conquistó pues casi todo el mundo conocido en esos tiempos, pero fue un rey también que entró a Palestina y conquistó Jerusalén también. Entonces, aunque el profeta, la profecía, hermanos, es en los tiempos de Alejandro el Grande, entonces los críticos dicen que lo que el profeta estaba describiendo no es la venida del Mesías, sino más bien estaba describiendo la entrada de Alejandro el Grande a Jerusalén, vamos a decirlo así. Una crítica. ¿Por qué lo dicen? Porque su cumplimiento es tan exacto que los escépticos, los que niegan, aleluya, a Dios, es la única manera que ellos tienen de explicarse cómo un Dios que conoce todas las cosas 500 años después estuviese describiendo exactamente lo que iba a acontecer al pie de la letra. Pero qué atrevimiento, hermanos. No puede haber tal cosa, porque querer comparar a un rey, por muy exaltado que haya sido, querer comparar a un rey de este mundo como lo fue Alejandro el Grande con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías prometido, aleluya, que habría de dar su vida por la humanidad, hermanos. Mira, pudiéramos hablar toda la mañana quizás de las diferencias entre Alejandro el Grande y Jesucristo, pero para empezar, hermanos, se nos narra la visión del profeta cuando él describe, dice que humilde. Se humilló, veíamos en semanas pasadas, Jesucristo, aleluya, se humilló, fue humilde. En los tiempos de Alejandro el Grande no pudiera usted encontrarse a un hombre más orgulloso que Alejandro el Grande. Se creía Dios. Con eso le digo todo. Se creía Dios. No puede el profeta estar describiendo a un rey de este mundo, por muy exaltado que fuese, como lo fue Alejandro el Grande, porque Jesucristo dice su palabra y el profeta lo describe como un hombre justo. Y Alejandro el Grande, quién sabe qué tantas injusticias, atrocidades haya cometido con tal de lograr sus fines de conquista. Podemos leer su historia y se va a encontrar en situaciones donde algunas naciones o algunas ciudades se le resistían. Y eso le causaba más enojo y eso le causaba más ira. Y cuando las conquistaba, arrasaba con todos, hombres, mujeres, niños, destruía la ciudad. No era un hombre justo. Se describe un hombre justo como lo es nuestro Señor Jesucristo. Se le describe a ese Mesías, a ese Rey que es Jesucristo, como trayendo salvación. Y Alejandro el Grande, si algo trajo a los pueblos que conquistó, fue destrucción, fue miseria, fue muerte. Se describe a este rey, a este Mesías, como montado sobre un pollino. ¿Sabe lo que es un pollino? Un pollino, y ahí el profeta lo describe, y Mateo describe claramente lo que el profeta vio. El profeta vio dos animales. Vio una asna y el hijo de la asna. Porque un pollino es el hijo de la asna, que no se puede separar de la mamá. Todavía depende de ella, todavía está dependiendo de la mamá. Entonces el Señor Jesucristo le dice: tráiganme la asna, le dice a los discípulos, y tráiganme al hijo, al pollino. El Señor Jesucristo no montó sobre la asna. Ahí hay otro mensaje, ¿verdad? Pero eso a lo mejor para el otro año. No montó sobre la asna, montó sobre el pollino, que era un animal que nunca había sido montado, que no estaba entrenado para cargar a alguien, vamos a decirlo así. Así entró este rey en Jerusalén.
Alejandro el Grande nunca hubiera entrado en un burro, en un pollino, en un animal de carga. Hubiese entrado con toda la pompa y todos los lujos y toda la exaltación de un conquistador. Entonces el profeta no estaba describiendo la entrada de un rey de este mundo, no estaba describiendo la entrada de Alejandro el Grande. Y lo sabemos por los detalles como él describe la entrada de ese rey. Primero dice el profeta: alégrate, pero alégrate mucho. Alégrate, pero alégrate mucho. Da voces de júbilo. Ahora, hermanos, yo quiero decirlo, ¿verdad? Antes de seguir adelante. Cuando Dios nos dice alégrate, para muchos es emborracharse, es embriagarse, es andar bailando, es andar haciendo el ridículo, porque es lo que hace la gente cuando se emborracha. Para muchos, la Biblia dice alégrate, alégrate mucho. Y muchos creen, ¿verdad?, que se refiere al gozo que este mundo da. Da voces de júbilo. Y sí, los borrachos gritan también. Tengo un primo que era bueno para gritar. Cuando él gritaba, se oía en todo el pueblo como el aullido de un lobo. Y ya decían, allá está. Yo no sé si usted tiene gente así en su pueblo, pero en mi pueblo así es. Mi familia por parte de mi madre. Si me están escuchando la familia, estoy hablando de mi primo Gono, le decíamos, Gono. Allá está Gono gritando, porque se oía en todo el pueblo el grito. No se está hablando el profeta de esos gritos de borracho o de esos gritos aunque fuesen de gusto, como lo hace el mundo. Porque cuando el Señor nos llama a alegrarnos, cuando el Señor nos llama a dar voces de júbilo, ¿de qué está hablando? Mira, está hablando de un gozo que produce júbilo, que se manifiesta así, con alegría, con júbilo. Porque mira, hermanos, yo te voy a decir una cosa. Muchos tienen una idea equivocada de la vida cristiana. Creen que la vida cristiana es aburrida, ¿verdad? No, te vas a aburrir. Te vas a amargar. Creen que los cristianos somos amargados. Y mira, te voy a decir una cosa, no hay concepto más equivocado, aleluya. El mismo Señor nos dice, alégrate, da voces de júbilo, pero ¿de qué gozo? ¿De qué alegría? ¿De qué risa? ¿De qué júbilo está hablando el Señor? Mira, hermano, yo te voy a poner un ejemplo, hermanos. Para el pueblo mexicano, para el pueblo hondureño, para el pueblo salvadoreño, guatemalteco, ¿qué otras naciones hay aquí? De Puerto Rico, de Estados Unidos. Le voy a poner nada más un ejemplo para que vea de qué júbilo, de qué gozo está hablando el Señor. Y eso es un ejemplo de algo que quizás sucedería en este mundo. Y digo quizás, como algo muy remoto. Pero imagínense qué sucedería en su país. Yo me imagino qué sucedería en México, hermanos, si México lograra ganar el campeonato mundial de fútbol. Estuviera la gente ahí alrededor del Ángel de la Independencia, alrededor de cada plaza, en cada ciudad, en cada capital de estado, y la gente estuviera gritando, danzando, tocando tambores. ¿Por qué? les produciría mucho gozo. Igual en tu país, en tu nación. Algo que trae alegría al pueblo, vaya. Que trae gozo. Porque mira, hermanos, aleluya. El gozo que Dios da, aleluya. Te voy a decir una cosa, es más grande que el de que un
equipo o que una nación gane un campeonato de fútbol. Porque ¿cuánto dura el gozo de un campeonato? ¿Cuánto dura el gozo de ganarle a un equipo? Aquí mismo usted ve cuando un equipo gana el Super Bowl. Y les dura, dígame cuántos días, 1 día, 2 días, 5 días, 7 días, 1 mes. ¿Cuánto les dura el gozo a esa ciudad, a esa gente que su equipo llegaron a ser los campeones nacionales, los campeones mundiales? Porque al otro año ya viene otro campeón. Y a los 4 años ya viene otro campeón. Y a los cuantos tiempo viene otro campeón y empieza la otra temporada y ya como que se olvida el gozo. Ya están pensando otra vez en querer renovar o querer volver a tener ese gozo. Pero el gozo que Dios da, hermanos, aleluya, sobre todo cuando viene a una vida cargada, cuando viene a una vida que está caída. Y ese rey que describe el profeta viene a limpiar la carga, a quitar la carga, a limpiar todo pecado, toda carga, y nos cubre. Como el profeta Isaías 61:3, hermanos, dice de esta manera el profeta. Dice, porque ese rey, porque ese Señor, porque ese enviado ha venido a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Imagínate que el afligido se le dé gloria. Imagínate que al enlutado se le dé gozo, que al angustiado se le dé alegría. Por cierto, en esta mañana está aquí nuestro hermano Jesús. Y usted no lo sabe, pero el Señor llamó a su padre a su presencia en estos días. Y aquí está en esta mañana. Dios lo bendiga. La familia también. Dios los bendiga. El viernes ahí estuvimos un poco de tiempo ahí compartiendo con ellos, acompañándolos. Y es dolor el luto, es dolor la carga. Por cierto, yo puedo decir, como se lo dije a él, se lo digo a la iglesia, Dios le concedió una bendición muy grande de que su padre tiene 4 hijos aquí, o los 4 hijos estaban aquí celebrando, y su padre vino a acompañarlos, pero en realidad aquí el Señor lo llamó. Y imagínense que para mí Dios le concedió esa bendición de que su padre viniese a estar los últimos días de su vida con ellos. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Un día todos nos vamos, no somos eternos. Dios le concedió 85, 86 años y Dios lo llamó a su presencia, pero les dejó la bendición de que estuvieron ellos ahí viendo, ¿verdad? Y qué duro es cuando no se puede. Yo he conocido casos así también, que aunque el hijo quiera estar con el padre, no se puede, con la madre no se puede, y eso causa, por supuesto, dolor, causa luto, pero qué glorioso, aleluya, es ese Dios, es ese Rey, aleluya, que dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado, dice, para, aleluya, a los enlutados, aleluya, que se les dé gozo, aleluya, a los enfermos sanidad, porque me ha enviado, dice el Señor Jesucristo, aleluya, para que en lugar de ceniza, aleluya,
se les dé gloria, un manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Qué triste, imagínense aquellos que no tienen esa bendición. ¿Cuánta gente angustiada usted conoce? Gente amargada, gente que no puede estar usted con ellos porque están quejándose de todo. Pero ese rey y ese Dios, aleluya, dice que a los angustiados, aleluya, les dio un manto, aleluya, de alegría, gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Por eso le dice el profeta: Jerusalén, hijas de Jerusalén, habitantes de Jerusalén, alégrate, gózate mucho, aleluya. Y tú, hermano, aleluya, y tú, hermana, y tú, joven, alégrate, gózate mucho, porque Cristo ha entrado a tu vida. Aleluya. Y continúa el profeta diciendo: he aquí tu rey vendrá a ti. Fíjese cómo dice. Dice tu rey. No dice un rey. Porque está hablando de ese rey, de ese gobernador, de ese Mesías que le fue prometido a otro rey muy notorio en Jerusalén, el rey David. A otro rey muy admirado en Jerusalén. Y dice, y ese rey prometido, ese gobernador prometido, lo encontramos allá en 2 de Samuel, capítulo 23. Se lo voy a leer. Donde dice, donde el rey David, hermanos, ya para morir, Dios le dio una visión, Dios le dio una profecía. Estas son las palabras postreras de David, últimas palabras de David. Ya al último, ya para ser llamado delante de la presencia de Dios. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y esto fue lo que dijo David. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y qué fue lo que dijo ese Dios de Israel? ¿Y qué fue lo que dijo esa roca de Israel? Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Y sabe qué es lo que me toca a mí de esas palabras que dice el rey David? Dice, no se equivoquen. Ese rey, ese gobernador, no soy yo. Porque dice, porque mi casa no es así para con Dios. Porque mi casa no ha sido perfecta, porque mi vida no ha sido perfecta para con Dios. Porque mi vida no ha sido justa para con Dios. Porque en mi vida no siempre ha habido temor hacia Dios. Dice, pero
lo que Dios me dijo, lo que Dios prometió es que un día Él levantaría a un justo que gobierne entre los hombres, como leemos en las palabras del profeta Zacarías. Un rey justo. Y esas palabras del rey David me conmueven, me tocan, hermano. Porque él tuvo una visión profética de ese rey. Él también se le dio esa visión profética de ese Mesías, de ese rey. Y mira, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando se revela la vida del hombre, eso es lo que Dios hace. Cuando Dios se revela a tu vida y tú te das cuenta quién es Dios, lo primero que vas a hacer va a ser mirarte a ti mismo también. Y es ahí donde nos damos cuenta que ese Dios exaltado, ese Dios grande, que nosotros somos nada delante de Él. Se ve a sí mismo y dice: mi casa no es así, dice. Yo no soy así. Y el profeta Zacarías le dice al pueblo, le dice a la nación: ese rey bueno, ese Dios justo, ese rey justo, ese gobernador justo, que se le reveló ya al rey David en los últimos días, que será luz de la mañana, que será como el sol que resplandece, como la lluvia que hace brotar la hierba, dice. Ese rey justo, ese gobernador justo, dice, vendrá a ti. Aleluya. Vendrá a ti. Los judíos que todavía están esperando el Mesías, que no aceptan que Jesucristo es el Mesías, que no aceptan que Jesucristo es ese rey justo, ese rey salvador. Hasta nuestros días, cuando se les pregunta: ¿y quién es ese rey? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y ellos contestan a sí mismos y se dicen: es ese rey que viene a ti para salvarte. Es ese rey que viene a ti para levantarte. Es ese rey que viene a ti para llevarte a su templo, para desposarte con una unión eterna. Es ese rey que viene a ti. Y el profeta continúa describiéndolo como tu rey vendrá a ti. Y dice: justo y salvador. Justo y salvador. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo, hermanos? Dios es un Dios justo. Por eso usted y yo, si servimos usted y yo a un Dios justo, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta: no se haga justicia por su propia mano usted. Déjelo en las manos de Dios. Déjelo en las manos de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, aunque usted quizás pueda cobrarse, usted ya sabes que mejor yo todo lo dejo en las manos de Dios. Que Dios haga justicia por mí. Ahora, hermanos, póngase a pensar en el significado de este atributo de Dios. Que Dios es justo. Diga conmigo: Dios es justo. El significado de este atributo de Dios, que así como decimos Dios es amor, gloria a Dios. Como decimos Dios es eterno, gloria a Dios. Dios es omnipresente, son atributos de Dios. Omnisciente. Dios es justo. Te digo que es un atributo terrible para el hombre sin Dios,
para aquellos que no conocen de Dios, porque la justicia de Dios es una justicia no como la de los hombres. A mí me ha tocado estar en varias cortes últimamente. Y la última que estuve fue esta semana pasada. Me llamaron para servir en un jurado de un caso federal. Preséntese a las 9 de la mañana o 9:30, no recuerdo. Y ahí se le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y mandan traer como a 50 personas. Y de esas 50 solamente van a escoger 14. 12 para servir en un jurado y 2 para repuesto por si algo le pasa a alguna de las otras 12. Entre el otro. Hay 2 de repuesto. Y antes de escoger el jurado, le preguntan a uno, le dan una serie de preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuánto tiempo tiene de vivir allí? ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Carolina del Norte? ¿Qué estudios tiene? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica su esposa? ¿A qué se dedican sus hijos? Oiga, ahí les da uno, ahí tiene uno que decir todo. ¿Ha servido usted en el ejército? ¿Ha sido usted parte de un jurado antes? Etcétera. Todo eso le preguntan. Y para hacerlo rápido, uno pasa y uno tiene que decir eso ahí, todo lo que está en la lista. Cuando llega a la ocupación, bueno, pues mi profesión es ingeniero químico, pero también les tuve que decir, pero también soy pastor de una iglesia que fundamos. Y mi esposa trabaja en la casa, pero también trabaja en la iglesia. Y ya. Pues ahí estoy, le hacen preguntas, otras preguntas, luego me hicieron otra pregunta que si alguien cercano a mí se le habían hecho cargos recientemente. Bueno, pues yo dije, eso ya lo hacen aparte, ¿verdad? Mencioné lo del hermano Hernán, le dije, eso fue. Bueno, total, ya lo ponen a uno acá con todos los jurados y el juez dice: antes de seguir adelante, déjeme decirle que si usted no fue escogido para ser jurado, no es nada personal, no lo tome como algo personal. Pero la defensa tiene cierto número de jurados que ellos pueden desechar sin dar ninguna causa. Simplemente no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero y no lo quiero. Y se acabó. Y no le preguntan por qué ni nada. Tiene otro cierto número de opciones de quitar jurados de ahí, de todos los 50, por causa. No lo quiero por esto y por esto. Y igual la defensa tiene esas opciones, el fiscal tiene esas opciones. Y ya estoy yo esperando, ¿me irán a escoger o no me irán a escoger? ¿Me irán a llamar a los 12 o no me irán a llamar a los 12? Yo era el número 19. Y ya empezaron a llamar el 8, el 7, el 9. Empiezan a llamar, los que estamos nombrando, dice, son los que ya la defensa y el fiscal estuvieron de acuerdo de que sirvan de jurado. Y llegaron al 18, pásele. Y dije, ¿seguiré yo el 19? El 20, pásele. Pues no sale la historia larga, no me escogieron. Y luego yo, de curioso, me dice mi esposa, ¿te sentiste mal? Le digo, pues sí, me sentí discriminado. Le digo, no se crea, no se crea.
me puse, hasta cierto punto estuve contento porque imagínate, iba a estar ahí 2 o 3 días encerrado ahí, no sé cuánto iba a durar el juicio. Pero me intrigaba, ¿verdad? Saber lo que pasa detrás de un jurado igual. Entonces, cuando llegué a la casa me puse a buscar. Dije, pues, digo, ¿por qué no me escogieron? ¿Y quién fue el que me hizo un lado? Y me puse a hacer un Google. Los pastores ¿son buenos jurados o no? Y luego aparece ahí la respuesta. Dice, a los pastores, los fiscales no los quieren de jurado, porque dicen que son muy compasivos con los acusados. Dije, bueno, cuando menos yo pensé que podía ser justo. Pero, aleluya, la justicia del hombre no es perfecta, hermanos. La justicia, si así fuera, dijeran, ¿qué importa que sea pastor? ¿Qué importa que escógelo de jurado? La justicia del hombre no es perfecta. Pero la justicia de Dios, pero la justicia de este rey, aleluya. Dice, Él es un rey justo. Y te decía que es un atributo terrible para el hombre sin Dios, porque esa justicia perfecta de Dios demanda, exige que el culpable sea castigado. Es una justicia perfecta, hermanos. Dios no va a castigar al inocente, igual como Dios no va a dejar sin castigo al culpable. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Es un Dios justo y su justicia es perfecta. El libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Culpable de pecar. Y la palabra del Señor ahí mismo en Romanos dice que no hay justo ni aun uno. Y la paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios, exige, demanda muerte. Porque Dios es un Dios justo. En números 14, 18, hermanos, encontramos este pasaje. Cuando el pueblo de Israel se rebeló, cuando el pueblo de Israel construyó ídolos, cuando el pueblo de Israel empezó a honrar a los ídolos y a decirle, estos ídolos, esta imagen, fueron los dioses que te sacaron de Egipto. Fueron los dioses que te abrieron el mar rojo. Fueron los dioses que te dieron de comer en el desierto. Y empezaron a adorar aquella imagen, aquel becerro de oro. Y Dios vio. Y Dios le dijo, y Moisés estaba hablando con Dios en el monte. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿hasta cuándo? En el versículo 14, 11 dice, Moisés dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y le dice, mira Moisés, esto es lo que voy a hacer. Mi justicia demanda que yo los hiera de muerte y los destruya. Y a ti te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Fíjese, ese era el Dios justo obrando. Pero Moisés, que conocía a Dios, le dice, Jehová, lo oirán los egipcios,
porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, que estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho, y van a decir, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y mira, ahí Moisés empieza a reclamar y a agarrarse y a pedir de Dios no solamente su justicia, pero también su misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde que salió de Egipto. Perdona ahora, pero le dice, según la grandeza de tu misericordia. Ahora, si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar ahí uno de los tipos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque vino juicio sobre el pueblo rebelde, vino castigo sobre el pueblo rebelde, vino mortandad sobre el pueblo rebelde. Y Dios les dijo, pero por mi misericordia que tú estás hablando, Moisés, les voy a levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que mire a la serpiente de bronce sea sano, no muera. Y más adelante dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, recordándole a sus discípulos, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque mira, hermanos, sí, ese rey es un rey justo. Ese Dios es un Dios justo. Póngase de pie en esta mañana porque ya voy a terminar. Pero también, hermanos, es un rey misericordioso. Es un Dios misericordioso. Lamentaciones 3:22, el profeta dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Si fuera solamente tu justicia obrando, hubiésemos sido consumidos. Pero por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y es precisamente esa misericordia, esa gran misericordia de Dios, lo que nos atrae hacia Él para salvación. Es la misericordia de Dios lo que nos atrae para ser salvos. Como se da cuenta, hay dos opciones. La justicia de Dios, la misericordia de Dios, el castigo de Dios, el perdón de Dios.
La justicia de Dios demanda muerte, demanda castigo al culpable. Isaías 53:6, hablando proféticamente de ese Mesías, de ese Rey, de ese Cristo, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo, en ese Rey justo, en ese Rey humilde, en ese Rey montado sobre un pollino, no sobre un caballo, no con gran vanidad, no. Humilde, justo, para, como dicen los judíos, vino a ti para salvarte, vino a ti para levantarte, vino a ti para llevarte a su templo eterno, para desposarte con una unión eterna, para que seas de Él por la eternidad. Aleluya. ¿Cómo lo hizo? Pagando el precio de nuestro castigo. ¿Nosotros merecíamos la muerte? Él murió en lugar nuestro. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. Un rey justo no conoce pecado. Dios justo no conoce pecado. David conoció pecado. Dijo: yo no soy ese. Yo no soy ese Dios justo. Yo no soy ese gobernador justo y bueno. Dice: pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios, este rey justo, este rey salvador, este Mesías, al morir sin pecado, al morir en la cruz por nosotros, dice, Dios lo hizo pecado a él. Dice, por eso Juan 3:23 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque al morir en esa cruz, ese Rey justo pagó el precio de nuestro pecado, satisfizo, si se puede decir así la palabra, satisfació la justicia que Dios demandaba, el castigo que Dios demandaba por el pecado. Y de ahora en adelante, de ese día en adelante, todo lo que el hombre tiene que hacer, porque hoy estamos celebrando la entrada triunfal de ese Rey justo, de ese Rey salvador, de ese Rey humilde a la ciudad de Jerusalén. 5 días después iba a ser crucificado, pagando el precio de nuestra salvación. Y desde ese día en adelante, todo lo que el hombre tiene que hacer es mirar a esa cruz, es creer en ese Rey justo que murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que fuésemos justificados, como lo dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. ¿Te das cuenta de el significado tan grande de primero de que Cristo haya venido a este mundo cumpliendo las profecías? Acabamos de leer solamente una, pero que siendo Dios se humilló hasta lo sumo, dice, hasta la muerte. Leíamos en mensajes anteriores, para que, como dice el apóstol aquí en Corintios, para que usted y yo fuésemos justificados delante de Dios. Y cuando usted cree y cuando usted se ampara en ese sacrificio de Cristo, Dios ya no ve tu pecado. Dios ya no ve que necesita ser castigado, pagar, porque Él lo que ve es que Jesucristo, su Hijo, ya pagó el precio de tu salvación. ¿No quieres decirle al Señor en esta mañana: Señor, perdóname, límpiame, creo en ti, creo en ese sacrificio de este Rey justo, de este Rey humilde, que me trajo salvación, para que tú puedas decir: has venido para salvarme, has venido para levantarme, has venido para llevarme a tu presencia, a tu templo, has venido para tener una unión, una relación por toda la eternidad, por toda la eternidad. Esa es la bendición más grande que como hijos de Dios recibimos, de que no solamente tenemos comunión con Dios en esta vida, pero tenemos comunión con Dios por la eternidad, en su templo, en su presencia, aleluya, en su casa. Todo lo que tienes que hacer en esta mañana es decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Yo reconozco mi condición, que soy pecador, soy pecadora, pero hoy me arrepiento, te pido perdón y te pido que esta palabra tuya continúe obrando en mi vida para sanidad, para fortaleza, para bendición de mi vida y para bendición de aquellos que tú pongas en mi camino. Ayúdame, Señor, a vivir esa vida de la cual tú te agradas, poniéndote a ti siempre en primer lugar, puesto que tú has dado tu vida por mí. Yo te doy, Señor, mi vida, mi servicio. Ayúdame, Señor, a agradarte siempre en todo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. ¿Quieres adorar a ese Dios, a ese Rey? Aleluya, gloria a Dios, santo. Te adoramos, Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Hace algo, Dios, en mi vida.